Hola Vivi, nuestra exposición es acerca de Tropical Rainforest. El bosque tropical lluvioso ha existido por miles de millones de años. Muchos de los que encontramos en la actualidad representan fragmentos de la era mesozoica en el supercontinente de Gondwana. Como vemos en la imagen, este supercontinente abarcaba lo que hoy conocemos como Suramérica, África y Oceanía. Es por eso que eso va a repercutir en la distribución geográfica con la que los conocemos en el presente. Cuando este supercontinente se separa, la Tierra también se enfría y por ende va a ser un clima más seco. Es por eso que muchos anfibios desaparecieron y muchos reptiles se diversificaron. Las selvas tropicales se sitúan entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. En estos lugares el clima se caracteriza por ser cálido y húmedo la mayor parte del año. Las temperaturas que alcanzan oscilan entre los 25 y los 27 grados Celsius. También se caracteriza por tener un alto porcentaje de precipitaciones, de aproximadamente 2.000 a 5.000 milímetros anuales. Entre las selvas más extensas podemos encontrar la selva amazónica y la selva del Congo. Gracias a su ubicación, este ecosistema cuenta con una gran riqueza y variedad de especies. La selva amazónica sufre hasta el día de hoy de una gran deforestación debido a los intereses de las industrias por la madera que ésta produce y para usarse para la agricultura y la ganadería. Esto causa que en unos pocos años el suelo talado o quemado se vuelva infértil por la ausencia de la biomasa que le proveía de los nutrientes fundamentales para su desarrollo. Y la deforestación de este ecosistema generaría además un aumento en las sequías, pues se debe a los árboles que las nubes con agua del océano lleguen al interior del continente. También su papel como regulador de dióxido de carbono se vería afectado y sin olvidar a la gran cantidad de especies que dependen de la estructura única del ecosistema. Como podemos ver en la gráfica, desde 1980 la selva del Amazonas ha sufrido grandes pérdidas de su territorio por culpa de la deforestación. Sin embargo, esta pérdida ha aumentado exponencialmente hasta nuestros días. Evolución. Las plantas con flor evolucionaron y se diversificaron durante el periodo Cretácico. Estas lo hicieron en el bosque tropical lluvioso. Del mismo modo, la vegetación que evolucionó formó este ecosistema. Y debido a que la Tierra se secó, como se dijo anteriormente, la precipitación también bajó, limitando los bosques tropicales a la zona del Ecuador. Adaptaciones en animales. Los animales necesitan adaptarse para sobrevivir al medio ambiente. Estos son los que tienen características ventajosas y lograrán pasar sus genes de generación en generación. Un ejemplo es el camuflaje. Esa es la habilidad que tienen los animales para ocultarse en los alrededores sin ser percibidos. Este puede ser utilizado para evitar predadores o para cazar. Por ejemplo, los insectos que tienen apariencia de ramas, los perezosos cubiertos de algas verdes que se ocultan en los árboles, los jaguares y los reptiles y anfibios que tienen apariencia de hojas. Otro ejemplo de adaptación es el tiempo en el que los organismos se encuentran activos. Por ejemplo, la boa nocturna del Amazonas, la cual descansa en el día y caza por la noche, y la cual además tiene receptores infrarrojos en su boca. El veneno que muchos animales contienen también sirve como un tipo de adaptación. En el mundo animal, normalmente, los colores llamativos representan peligro. Por ejemplo, la rana venenosa de dardo, la cual excreta una poderosa toxina alcaloide que es muy similar a la morfina. Este veneno lo obtienen tras alimentarse de organismos que contienen pequeñas dosis de veneno, como hormigas, ácaros o ciempiés. Algunas ranas de diferente familia a estas simplemente imitan sus colores para parecer venenosas aunque en realidad no lo sean. La interdependencia entre especies también representa un tipo de adaptación, pues sobreviven por medio de relaciones, por ejemplo la simbiosis o el mutualismo. Los delfines del Amazonas tienen varias adaptaciones. Tienen una cresta a lo largo de su espalda en lugar de una aleta dorsal, son capaces de mover sus cabezas hacia la izquierda y la derecha, y tienen paletas como aletas que les permiten moverse circularmente. De esta manera tienen una gran ventaja para moverse y conseguir su alimento en el río. Adaptaciones en plantas. Las plantas tienen hojas grandes para absorber la mayor cantidad de luz solar posible.
También tienen hojas de punta de goteo, por lo que el agua puede correr fácilmente debido al ambiente lluvioso. La corteza de los árboles en este bioma es fina, puesto que no necesita limitar la evaporación o pérdida de agua, ya que es un ambiente húmedo. Otro tipo de adaptación son las lianas, pues tienen sus raíces en el suelo y suben por lo alto de los árboles para alcanzar la mayor cantidad de luz solar posible. Gran parte de las raíces se encuentran por fuera del suelo, dándole más estabilidad a los árboles que allí habitan. Las epífitas son plantas que viven en la superficie de otras plantas, especialmente en el tronco y las ramas. Ellas crecen en los árboles para aprovechar la luz solar. Ejemplos de estas son orquídeas, bromelias y helechos. Dentro de la flora de este bioma, algunas de las especies más conocidas son el árbol de caucho, el lirio de agua, la palma de ratán, la palma de carnaúba, orquídeas, bromelias y epífitas. Los suelos del Amazonas, a diferencia de lo que se suele pensar, están expuestos y carecen de minerales como fósforo, potasio, calcio y magnesio que provienen de las rocas normalmente. Pero, en cambio, los suelos del Amazonas y otras selvas tropicales son ricas en óxido de aluminio y óxido de hierro, lo que hace tóxicos en grandes cantidades. El bosque lluvioso, la mayoría del carbono y los nutrientes esenciales se encuentran atrapados en la vegetación viva, madera muerta y las hojas que caen de los árboles. La materia orgánica en descomposición, como la madera muerta o la hojarasca, es procesada eficientemente debido a que los descomponedores como bacterias y hongos y termitas son muy abundantes. Cuando la vegetación muere, los nutrientes son descompuestos rápidamente y reincorporados casi inmediatamente al sistema, mediante la asimilación de las plantas vivas. Las raíces toman los nutrientes con la ayuda de la micorriza, que se fijan en las raíces de las plantas y se especializa en incrementar la eficiencia de la toma de nutrientes que hay en el suelo. Las plantas, esto es una relación simbiótica, le dan a cambio al hongo azúcares y lo protegen en sus raíces. En el ciclo del agua, los árboles absorben el agua de lluvia y luego liberan humedad al aire mediante el proceso de evapotranspiración, que se refiere cuando las plantas y árboles reciclan las lluvias, entre comillas. Esa humedad produce más precipitaciones. Un agente importante para este ciclo del agua son los llamados ríos aéreos, que son flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor que vienen del océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que evapora de la Amazonía. Estos se producen cuando el calor ecuatorial evapora el océano y por una diferencia de presión sobre la selva del Amazonas absorbe o atrae estas nubes al interior del continente, donde hacen el proceso de evapotranspiración. Pero en otros tipos de selvas, como el del Chocó, esta precipitación ocurre cuando se encuentran con la barrera natural, que son los Andes y otros tipos de montañas que ayudan a que la precipitación suceda. Finalmente, con el ciclo del oxígeno y del dióxido de carbono, el Amazonas y este tipo de ecosistema en especial es uno de los que absorbe mayor cantidad de dióxido de carbono y produce una gran cantidad de oxígeno. Solamente en el Amazonas, que es la mayor parte del bosque tropical del planeta, absorbe un 10% de las emisiones de dióxido de carbono y produce el 20% del oxígeno del mundo. Esto se debe a su gran cantidad de árboles y plantas que al hacer el proceso de fotosíntesis regulan estos compuestos. ¿Cuál es la relación entre la selva amazónica y el desierto del Sahara? Primero vamos a hablar acerca del desierto del Sahara. ¿En dónde queda? El desierto del Sahara es un desierto localizado al norte de África. Este desierto es el más grande del mundo, ya que abarca la mayor parte del norte de África y tiene una extensión tan grande como China o Estados Unidos. Este desierto comprende los territorios de Argelia, Chad, Egipto, Libia, Malí, entre otros. En el desierto del Sahara no llueve muy frecuentemente, pero cuando llueve es tras largos periodos de sequía.
En este desierto es muy frecuente ver tormentas de arena causadas por el viento. El clima. Cuando las temperaturas son muy altas, llega a alcanzar los 55 grados Celsius. Y cuando está en invierno, logra alcanzar temperaturas bajo cero. Al ser un lugar muy seco, no cuenta con una gran variedad de flora y de fauna. Sin embargo, podemos encontrar plantas como las acacias, palmeras, cactus, matorrales espinosos, entre otros, plantas que han logrado adaptarse ante este clima árido. El Amazonas. El Amazonas se considera como una de las selvas tropicales más extensas del mundo. Esta cuenta con más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Esta selva se encuentra dividida entre 9 países, los cuales son Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, las Guayanas, Surinam, Perú y Brasil, de los cuales Perú y Brasil cuentan con la mayor extensión de la Amazonía. El Amazonas también se caracteriza por ser una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo. Fauna. Entre los mamíferos del Amazonas podemos encontrar los monos, el jaguar, el puma, el tapir, los ciervos y mamíferos acuáticos, delfines y delfines rosados. Este ecosistema cuenta con un 20% de las especies mundiales de aves, entre las cuales están los guacamayos, los tucanes, el águila arpía, entre otros. Flora. Aproximadamente un 25% de las especies mundiales de plantas se encuentran en el bosque amazónico. De esta variedad, muchas son acuáticas o terrestres. Aproximadamente hay 5.000 kilómetros entre el desierto del Sahara y la selva amazónica. Esta distancia es la que recorre a diario más de 40 millones de toneladas de polvo provenientes desde el desierto. Este polvo es muy importante ya que contiene una gran cantidad de minerales que funcionan como abono para la selva. Sin este polvo, la selva amazónica no le podría dar vida a las plantas y a los animales que alberga. Y por lo tanto, nuestra economía también se vería afectada, ya que más de un sector, como lo es el ganadero y el de turismo, se verían afectados por las pérdidas.